de derechos y el poder adquisitivo del trabajador, no, no solamente del docente, sino que de todo el horizonte que encabeza el, eh, el obrero argentino. ¿Qué opinión tiene usted, Marcelo, sobre la gobernación Bordet? Sabemos que eh, es una gobernación justicialista y que ha representado mayormente los derechos del trabajador. Y nosotros, fundamentalmente, en esta segunda gobernación, creo que fuimos muy críticos desde el inicio de esta segunda gobernación, cuando ya por febrero, cuando inaugura la sesión legislativa, el planteo que hace de hacer una gran convocatoria para discutir la ley de jubilaciones y pensiones. Nosotros no estamos absolutamente de acuerdo con eso, no compartimos esa idea, porque primero es falso que una iniciativa previsional se sostiene solo con los aportes, sino que también recibe aportes extraordinarios y los tiene que tener. Así inclusive pasa con ANSES, que recibe parte de ganancia y de IVA, así pasa con sistemas previsionales en el mundo. Por lo tanto, fue una pésima señal ese anuncio en la legislatura de convocar a distintos sectores para discutir la ley de jubilaciones y pensiones de la provincia. Y otra mala señal fue, antes de la cuarentena y de la pandemia, que tuvimos reuniones y no hubo propuesta salarial. Hacía muchísimos años que llegábamos al 10 de marzo sin una propuesta para discutir. Claramente las propuestas finalmente no eran aceptadas, pero por lo menos empezábamos a poner en movimiento un mecanismo de negociación que este año no existió. Y cerramos este año de su segundo mandato con la ley de emergencia. Por lo tanto, claramente hemos sido muy críticos, ¿no?, de todas estas cuestiones. Sin duda, sin duda. Marcelo, aparte de lo salarial y los derechos del trabajador, sabemos que usted tiene una mirada crítica hacia la política argentina. ¿Y dónde cree usted que hoy en Entre Ríos están faltando otros temas? Seguramente eh, en el campo de lo político principalmente. Si me repetís la pregunta, por favor, porque no te alcancé a escuchar. ¿Qué temas serían de urgencia que considera usted sumamente de urgencia en este momento, aparte de los temas que lo refieren a usted como gremierista y como representante de los trabajadores? Sabemos que hay otros problemas que en Argentina la política no ha sabido solucionar y no ha tenido las herramientas necesarias para llevar a cabo. Mire, lo que está claro que la post-cuarentena, post-pandemia en realidad, la post-pandemia Post pandemia, va a sí. reconfigurar un mundo nuevo. En ese mundo nuevo claramente va a haber una reconfiguración también del sistema capitalista, o profundiza en la etapa financiera del capitalismo que ha causado tanto daño, o se genera una etapa más productiva, si se quiere. Y la otra cuestión tiene que ver con la distribución de la riqueza como un tema central, y una oportunidad seguramente histórica para poder disputarla. Claramente los escenarios son difíciles, son muy complejos. Esta pandemia va a dejar realmente consecuencias muy graves, muy serias, con un tejido social muy dañado, a partir de que las pequeñas y medianas empresas están lamentablemente con serios problemas. Por lo tanto, uno entiende de que debería ser parte de un profundo debate en este país el sistema tributario que tenemos en Argentina, porque está claro que el destino inclusive de Entre Ríos tiene que ver con eso. Cuando uno ve los números de que el 28% de los recursos de Entre Ríos son recaudación propia, el 72% son de coparticipación nacional, está claro que más allá de que se le pide al gobierno provincial de que tenga una reforma tributaria que vaya a los sectores concentrados de la economía, no va a alcanzar si no hay una reforma tributaria a nivel nacional que modifique el actual esquema tributario que tenemos. Pero también es cierto de que hay una construcción de sentido desde los medios hegemónicos muy exitosa para los sectores fácticos de poder de la Argentina, que es esta construcción de sentido. Por ejemplo, cuando se plantea el impuesto a las grandes fortunas, uno se encuentra con trabajadores, con sectores de clase media oponiéndose a que gente que tiene fortunas incalculables en un momento excepcional haga un aporte, ¿no? Entonces me parece que son señales de mucha preocupación de cómo le han ganado el sentido a muchos de nuestros compañeros y compañeras, inclusive,
que salen a defender esta cuestión. Estamos en un momento muy difícil, yo comparto algunas caracterizaciones que en realidad las disputas son con nombre y apellido, ¿no? Con los Mañeto, con los Roca, con esos empresarios, son las disputas fuertes. Después los otros son, digamos, de alguna manera los que hacen los mandados de estos personajes tan poderosos. Por eso no es de extrañar de que probablemente ya lo hayan descartado a Macri y vayan por otro representante de esos sectores que tenga más chances electorales. En consecuencia, también es una situación muy difícil. Hoy el fallo de la justicia preocupa, ¿no? ¿Qué está pensando la Corte Suprema? Yo creo que hay un clima muy difícil, hay que estar muy atentos. Lo que fue la sonada de la policía de la provincia de Buenos Aires, lo que fueron los dichos del gobernador Dualde, lo que fue aquel tuit del ejército, la quema de barbijo, bueno, todo esto tiene que ver con todo, no son hechos de ninguna manera aislados. Por eso me parece que los sectores populares tenemos que estar muy atentos. Usted, Marcelo, justamente lo mencionaba, coincide que a lo largo de la historia argentina han sido otros los mecanismos en cuanto a los intereses concentrados. Antes se utilizaba lo que era tristemente el golpe de Estado, donde se coartaba la democracia y los gobiernos democráticos. Hoy han incursionado en cuanto a los medios públicos y a la opinión pública, han incursionado otros mecanismos de estos sectores, ¿no? Efectivamente, han cambiado la táctica, la estrategia, el objetivo sigue siempre siendo el mismo, de cómo quedarse con el país, les importa poco los sectores populares, les importa poco la distribución de la riqueza, les importa poco la justicia social. Por lo tanto, hoy no vayamos muy lejos lo que pasó en Bolivia, ¿no? Evo Morales tenía una economía y los niveles sociales, todos los de pobreza, educación, de salud, eran excelentes, y sin embargo se le generó igual una movida destituyente, ¿no? Sobre todo a partir del triunfo del Frente de Todos en la Argentina, donde les preocupó mucho esa situación. Por eso hoy en América Latina solamente Argentina y México aparecen con algunos procesos distintos a los de los otros países de América Latina, y en consecuencia estamos muy preocupados. Hoy en Argentina se viene una situación de grieta, aparentemente de los medios. Continuamente somos bombardeados con la idea de la grieta. ¿Qué opinión tiene sobre la grieta, Marcelo, usted? Yo digo que la grieta es falso cuando se le pone nombre, ¿no? La grieta tiene que ver con lo que decía antes, ¿no? Con dos modelos, dos proyectos del país que nos atraviesan en 200 años de historia, en realidad. Y cada vez que hubo un gobierno que trabajó y tuvo políticas a favor de los sectores populares y promovió derechos para los sectores populares, los sectores marginados, claramente los han destruido de alguna manera. Por lo tanto, la grieta tiene que ver con una cuestión de sectores que imaginan un Estado chiquito, que imaginan la opulencia para pocos y trabajan en ese sentido. Después estamos del otro lado los que creemos realmente en un país inclusivo, en un país con distribución de la riqueza, un país con justicia social, un país con derecho para todos y todas. Y esa es la tensión y la disputa. Después le podemos poner nombre, apellido, pero no va a cambiar, digamos, es el centro de discusión. Y en este panorama, el dirigente gremial debería incursionar en el ambiente político, en las campañas electorales como una opción